Buenos días, en este momento hablándoles de este artículo científico, cuyo título es Niveles de glicerina en las dietas terminales de toros cruzados en feedlot, la digestibilidad aparente, consumo de alimento y desarrollo animal. El feedlot es un sistema intensivo de producción de carne, en el cual los animales engordan de manera acelerada. Se caracteriza porque los animales están en corrales y se les proporciona alimentación para tal fin. La glicerina es el principal coproducto generado en la producción de biodiesel, a una tasa aproximada del 10 al 13%. La posible aplicación de la glicerina en alimentación animal es como un sustrato gluconeogénico para rumiantes. Estos productos alimenticios, al no generar calor, evitan que los animales pierdan energía, haciendo más eficiente la alimentación. La glicerina en el hígado puede convertirse en glucosa, lo cual permite que proporcione energía metabolizable a las células del animal. La glicerina puede ser incluida en las dietas de animales como un ingrediente energético. En dado caso, sustituyendo alimentos como los cereales, ayudando a reducir los costos de producción, costos de alimentación y mejorando la calidad de la carne al final del proceso productivo. Planteamiento del problema. ¿Cómo aprovechar la glicerina como principal coproducto generado en la producción de biodiesel en alimentación animal? En este caso, una sustitución parcial del maíz en la dieta de toros puruna. Evaluar los diferentes niveles de su influencia en la digestibilidad aparente, el consumo de alimento, la eficiencia y el rendimiento del animal al final del proceso. Los objetivos. Determinar los efectos de los diferentes niveles de glicerina en la dieta como fuente de energía. Objetivos específicos. En la digestibilidad aparente sus efectos, en el consumo de alimento sus efectos, y en la eficiencia y rendimiento del animal, en acabado, terminados en feedlot, en este caso los toros son los novillos puruna. Los materiales que se usaron, animales, 40 toros puruna, de un cuarto de sangre Aberdeen Angus, un cuarto de sangre Caracú, un cuarto de sangre Charolais, un cuarto de sangre Canchim, usados en un diseño completamente al azar. El peso inicial más o menos fue 209 kilos, más o menos 33.3 kilogramos, dio una edad de 8 meses, más o menos 0.09 meses. El alojamiento de los animales fue individual en corrales de aproximadamente 8 metros cuadrados, con canales de alimentación individuales. Las dietas tuvieron un periodo de adaptación de 11 días. Se manejaron a base de concentrado y ensilaje de maíz. La ingesta de concentrado se fijó en una cantidad de 1.2 kilogramos por 100 kilogramos de peso. La asignación de alimento fue 4,8 kilogramos de materia seca de concentrado y 3,79 kilogramos de ensilaje de maíz. El contenido de las dietas, hablando de la glicerina, fueron de 0 sin glicerina, 60, 120 y 178 gramos de glicerina sobre kilogramos de materia seca de concentrado, perdón, de alimento en la dieta, reemplazando dietas de maíz de 0, de 183, 385 y 613 gramos de maíz sobre kilogramos de dieta. El tiempo de la experimentación fue 229 días los animales que estuvieron en un feedlot. Esta tabla nos muestra los ingredientes, se reflejan en gramos sobre kilogramos de materia seca en las dietas que se usaron para los tratamientos con diferentes contenidos de glicerina durante el periodo de 229 días de experimentación. Observamos el silo de maíz, un ingrediente energético, la torta de soya, un ingrediente proteico, el grano de maíz, un ingrediente energético, la glicerina, un ingrediente energético y las sales minerales. El exceso de glicerina en las dietas se contrarrestó, perdón, principalmente disminuyendo el contenido de granos de maíz en las dietas para hacer la dieta más isoenergética. Los métodos que se usaron para el análisis de lo que se buscaba fueron para la digestibilidad aparente del tracto total. Se realizaron dos recolecciones fecales durante un periodo de 5 días. Se realizaban durante un periodo de 5 días a partir del día 57 y la otra se realizó a partir del día 86 del lote que se estaba alimentando, ¿no? Se recogían muestras fecales aproximadamente, lo que se manejaba era 200 gramos de peso con húmedas para cada bola. Se recogieron más o menos en el día, en un periodo aproximado de 3 horas mínimo entre muestras y se agruparon por toro durante los 5 días. Al tener las muestras durante los 5 días,
Se secaron a 55 grados durante 48 horas y después se molieron a través de un tamiz de 2 milímetros aproximadamente. Esto después se envasó en bolsas de filtro Ancom de 4 centímetros por 5 centímetros de referencia F57. Aproximadamente el tamaño de la muestra era 20 miligramos sobre centímetro cuadrado que habían sido previamente pesadas. Al ser pesadas, las bolsas de filtro se incubaron durante 10 días en el rumen de un toro Holstein fistulado, alimentado con una dieta igual a la dieta que se usaba en la experimentación, a base de concentrado y ensilaje de maíz. Después de la incubación de los 10 días, las bolsas se retiraron, se airearon, se ventilaron a 55 grados durante 72 horas y luego se extrajeron las muestras y se secaron al horno nuevamente a 105 grados centígrados para estimar la excreción fecal de materia seca del animal. Para ese análisis se utilizó fibra detergente indigerible como marcador interno. La fibra detergente neura se estimó usando la diferencia entre el peso antes y después de la incubación. Estamos hablando de los 10 días después de que estuvo en el rumen del Holstein. La ingesta de alimento y el rendimiento del crecimiento se determinaron entre la diferencia entre los alimentos ofrecidos y los rechazados en el canal de alimentación. La calidad de la alimentación se calculó como la relación entre el promedio de ganancia diaria y la ingesta de materia seca diaria, todo en kilogramos. Para determinar el rendimiento del crecimiento, se pesaron los animales al principio del experimento y luego cada 28 días, después de ayunar durante 16 horas. El ADG o promedio de ganancia diaria se calculó entre la relación de la ganancia total de peso corporal al final del ensayo del experimento sobre los días de experimento, que fueron 229 en este caso. Como podemos ver aquí, la tabla 2 nos habla de la composición química de los ingredientes de las dietas para alimentación de los toros, lo que se usó después del análisis químico que se les hizo. Como pueden ver, la materia seca, las cenizas, la materia orgánica, la proteína cruda, el extracto etéreo, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, em, total de carbohidratos, carbohidratos no fibrosos y energía metabolizable. En la tabla 3 observaron niveles de glicerina en los coeficientes de digestibilidad de las concentraciones de las dietas que se ofrecieron. El análisis químico, los análisis químicos que se hicieron para obtener todos estos resultados anteriormente observados en las tablas fueron: las composiciones químicas del concentrado y ensilado se presentaron en gramos sobre kilogramos después de secarlas en una estufa a 65 grados durante 24 horas. El contenido de ceniza se midió por combustión a 550 grados durante 16 horas. La concentración de nitrógeno se determinó mediante el método de Yaldat. La proteína cruda se calculó por contenido de nitrógeno multiplicado por factor de 625. El contenido del extracto de éter se determinó mediante el método ID 92039. El contenido de fibra detergente neutra se midió según las recomendaciones de Mertens, usando alfa-amilasa y se expresó incluyendo cenizas residuales. La fibra detergente ácida, en este caso, se midió usando el método AOAC y se expresó incluyendo cenizas residuales, al igual que la fibra detergente neutra. Los carbohidratos totales se estimaron siguiendo el procedimiento de Sniffen. Los carbohidratos no fibrosos se determinaron como la diferencia entre los carbohidratos totales y la fibra detergente neutra. Y la energía metabolizable se estimó de acuerdo con las recomendaciones de la NRC. En cuanto al análisis estadístico, el diseño experimental fue completamente aleatorizado con 4 tratamientos y 10 repeticiones. Los datos se analizaron mediante el procedimiento Mixed. Las variables que se evaluaban eran coeficientes de digestibilidad aparente de las dietas, rendimiento animal, consumo de alimento y eficiencia alimenticia. Todo esto se evaluó em, utilizando los niveles de glicerina como factor fijo. En este análisis el método que se usó fue el de mínimos cuadrados, se utilizó en el análisis de comparación múltiple. Los resultados obtenidos en este ensayo fueron la digestibilidad aparente del tracto total de materia seca, materia orgánica, proteína cruda, carbohidratos no fibrosos y carbohidratos totales aumentó con el aumento de la suplementación con glicerina en las dietas. La digestibilidad de extracto éter y la fibra detergente neutra fue similar en las 4 dietas que se manejaron. Los niveles de inclusión de glicerina 60, 120 y 178, 0, 160, 120 y 178 de
gramos de glicerina sobre materia de kilogramos de materia seca, no cambiaron la masa, la materia seca, la ingesta del alimento. La ingesta de materia seca de los toros disminuyó linealmente a medida que aumentaba el nivel de glicerina en la dieta. La eficiencia de la alimentación fue mejor en el aumento de la suplementación con glicerina. Y la inclusión de hasta 178 gramos por kilogramo de glicerina reemplazando el maíz en la dieta, los toros terminados en feedlot no afectó el peso corporal final. Quiere decir que los pesos corporales fueron en promedio los mismos que se alcanzan con otro tipo de dietas. La discusión sobre los resultados. Estudios previos indican que la suplementación de glicerina en la dieta potencialmente mejoró la fermentación ruminal y aumentó la digestibilidad del alimento en el tracto digestivo total del ganado vacuno, por decir alguno. El aumento de la digestibilidad de los nutrientes en las dietas que contienen glicerina puede explicarse por la metabolización de la glicerina intrarrumen y la absorción de ácidos grasos por la mucosa gastrointestinal. Agregar glicerina a las dietas de los rumiantes altera el patrón de fermentación del animal, reduciendo linealmente la proporción de acetato propionato en una de las discusiones. El bajo peso inicial que se manejó de 209 kilos y la edad que se manejó de 8 meses, más o menos 0.9 meses, se explica porque los toros jóvenes exhiben una mejor eficiencia alimenticia debido a la transformación de nutrientes en su cuerpo. Es más eficiente en la transformación de alimento. ¿Qué más? Los feedlots se pueden utilizar como un sistema alternativo para el acabado de un animal que aumenta la utilización de bovinos jóvenes. Se pueden utilizar bovinos jóvenes entre 14 y 16 meses en este tipo de sistemas. Otros puntos de la discusión. El nivel óptimo de glicerina en la dieta del ganado de engordes, que tiene altas cantidades de proteína y altas cantidades de energía, varía de 100 a 160 gramos por kilogramos de materia seca. Influye mucho en la aplicación de glicerina en las dietas, la calidad de la glicerina, la pureza de la glicerina, determina la ingesta del alimento. En este proceso, en este experimento, no se observaron alteraciones en el peso final ni en la tasa de crecimiento, debido a que a la pureza de glicerina que se trabajó tenía baja concentración de ácidos grasos y bajas concentraciones de metanol. Esta tabla nos explica los efectos del nivel de glicerina sobre el rendimiento animal durante la prueba, la ingesta de alimento y la eficiencia alimenticia de los toros. En un engorde en un feedlot durante un periodo de 229 días, como podemos ver, está el peso inicial de los animales con cada uno de los tratamientos que usaron de glicerina, el peso final, em, el promedio de ganancia diaria, la ingesta de materia seca, kilogramos día, la ingesta de materia seca, kilogramos sobre 100 kilogramos de peso inicial, la eficiencia de la conversión alimenticia, ganancia en kilogramos sobre ganancia de materia seca, de la ingesta de materia seca. Por último, las conclusiones. Cuando existe una producción excesiva de glicerina, como, como, como analizamos al principio de este documento, este producto se puede utilizar en las dietas para toros jóvenes terminados en un feedlot. Toros jóvenes, hablamos de 14 a 16 meses, sin presentar consecuencias negativas en el rendimiento de la producción. ¿Alguna bibliografía que se manejó para el artículo? Como pueden ver. Y por último, una recomendación. Las recomendaciones que se harían personalmente a las personas que elaboraron el experimento y publicaron el artículo sería: para los investigadores en un futuro trabajo sería que hicieran una investigación con niveles de glicerina similares, me parecería a mí, me gustaría, pero más enfocada a vacas lecheras de producción, en la que se podría evaluar el aporte energético, hablando de que la glicerina se incluye en las dietas como un ingrediente energético, valga la redundancia, en la producción de leche, pero tomando como base para alimentación, no como este experimento concentrado, sino más bien materias primas alimenticias de la zona de experimentación, con el fin de que de muchos ganaderos de todos los rangos, de alta o baja, puedan aplicarlos y ensayarlos en sus explotaciones, buscando mejores resultados
que les permitan buscar eficiencia productiva en sus explotaciones. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.